si las paredes de ese edificio hablaran, donde fue una morgue, vamos a poner restaurantes. Claro que sí. El hundimiento del Titanic fueron llevados a la morgue, a ese edificio. O sea, obviamente no había nadie en el refrigerador, pero se escuchaban golpes. Que si llegas así escondiditas, ti, 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 y alguien está, no sé, con un cuchillo. Hola chicos, bienvenidos a un video más. El día de hoy les traigo un video especial porque les quiero platicar sobre las dos experiencias paranormales más fuertes que he tenido en mi vida. De hecho, antes de que me pasaran estas dos experiencias, yo no creía en los fantasmas, yo no creía en las entidades, en los demonios, etcétera, etcétera. Pero después de esto que me pasó, pues ya me cambió un poco más la perspectiva de que no estamos completamente solos en este mundo, de que hay muchas energías, hay muchas cosas de las que no entendemos y que en este momento no tienen una explicación científica. Pero bueno, sin más bla bla bla, vamos a comenzar. Y bueno, les platico, estas dos experiencias me pasaron mientras yo trabajaba en un restaurante que se llama The Five Fisherman. Es un restaurante que está en el downtown de Halifax y como tal el edificio tiene una historia muy particular. Y es por ahí donde quiero empezar. Les quiero dar todo el detalle de qué pasó en ese edificio para que cuando lleguemos a las historias ustedes entiendan el por qué pasó, lo que me pasó a mí, lo que les ha pasado a otras personas y lo que pues probablemente seguirá pasando. Bueno, pues este edificio, para empezar, es uno de los edificios más antiguos de la ciudad de Halifax. Este edificio abrió sus puertas en 1818 como una escuela. La escuela estaba dirigida y organizada por la iglesia anglicana de St. Paul. De hecho, la iglesia estaba justamente pasando la calle. Todavía existe ese edificio y ese es el edificio más antiguo de Halifax. Pero conforme fue creciendo la demanda y cada vez más personas mandaban a sus hijos a la escuela, pues el edificio ya se convirtió en un edificio muy pequeño y no alcanzaba a cubrir las necesidades de la población. Entonces la escuela se movió a otro edificio más grande. Ahora, no existen registros exactos, o al menos yo no pude encontrar las fechas exactas, pero después el edificio fue comprado por Anna Leonowens. Y lo que hizo Anna Leonowens fue fundar una academia de arte en ese mismo edificio y se convirtió en el Halifax Victorian School of Art. Para los que les sonó un poquito el nombre de Anna Leonowens, ella fue una institutriz que trabajó con los hijos del rey de Siam y ella después escribió un libro que relata esta experiencia que se llama Anna y el rey de Siam, que después fue convertido en una obra de teatro de Broadway y después en una película que a lo mejor muchos de ustedes han visto, que se llama Anna y el rey. Bueno, pues entonces sí, estamos hablando de esa Anna. Anna Leonowens compró ese edificio y lo convirtió en una escuela de arte. Y pues después, de igual manera, el edificio empezó a quedar cortito, necesitaban cada vez más espacio y pues el edificio, o más bien la Academia de Artes, se mudó a otro edificio. Después de eso, el edificio pasa a manos de Jon Snow. No ese Jon Snow. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse un poco tenebrosa. Jon Snow ocupa este lugar como casa funeraria y morgue. De hecho, el negocio se llamaba Jon Snow and Company Funeral Home. Fue una casa funeraria hasta 1875, que es cuando ya la compran los dueños actuales y lo convierten en un restaurante. Pero durante los años en los que este edificio fue una morgue, pasaron dos tragedias muy grandes. La primera fue el hundimiento del Titanic. Bueno, pues en abril de 1912 el Titanic se choca contra un iceberg y se hunde en las aguas del Atlántico. Y pues Halifax, al ser el puerto que estaba más cerca del hundimiento del Titanic, pues mandó a muchos barcos para tratar de recuperar la mayor cantidad de personas. Y pues todas estas víctimas que desafortunadamente perdieron la vida en este suceso fueron llevados a la morgue, a ese edificio. Y 5 años después, exactamente el 6 de diciembre de 1917, otra tragedia muy grande azotó el puerto de Halifax. Una embarcación francesa que llevaba muchas armas y municiones chocó contra
otra embarcación en el puerto de Halifax y creó una explosión muy grande. Y en ese momento esa fue la explosión causada por el hombre más grande de la historia. Hubieron muchísimas víctimas. Se estima que fueron alrededor de 2,000 personas que lamentablemente perdieron la vida en la explosión y más de 9,000 heridos. Y una vez más, en esa tragedia, esa casa funeraria, morgue, pues recibió a muchísimas víctimas. De hecho, hay imágenes de no solo la explosión de Halifax, sino de este edificio con muchos ataúdes afuera, pues porque simplemente ya no se daban abasto, ya no tenían en dónde guardar esos cuerpos, esos ataúdes adentro del edificio, entonces los tenían que poner en la calle, literalmente así, unos encima del otro, apilados, porque ya no había lugar. Entonces, imagínense todas las tragedias, todas las energías, toda la vibra que se quedó impregnada en esas paredes, en ese edificio. O sea, quiero que se den una idea. Y pues después de todos estos años siguió funcionando como morgue hasta el año de 1975, en donde pues los dueños actuales compran el edificio. Me parece que compraron casi toda la manzana. Los dueños de ese restaurante son dueños de toda la manzana y todos los edificios de alrededor. Y pues decidieron hacer un conglomerado de restaurantes. Porque, ¿por qué no? ¿Por qué no? Aquí donde fue una morgue vamos a poner restaurantes. Claro que sí. Y ahí voy yo a trabajar. Si me preguntan si yo ya sabía de esta historia, la respuesta es sí. Yo ya había investigado todo esto antes de que yo metiera mi solicitud. ¿Y por qué? Porque como les comentaba al principio, yo hasta ese momento era un poco escéptica de todo lo paranormal. Y lo que más me llamaba la atención de este restaurante, pues sí, era la historia, porque sí, indiscutiblemente es un edificio histórico. Y también el hecho de que en Halifax ese es uno de los restaurantes más conocidos, y el tipo de comida que dan ahí o que se sirve es fine dining, y era algo en lo que yo quería enfocar mi carrera como chef en ese entonces. Pero pues ahora ya no soy chef. En ese entonces sí quería ser chef. Así va cambiando la vida. Así que bueno, mandé mi currículum, mi resumen, tuve mi entrevista de trabajo adentro del restaurante. La verdad, la primera vez que entré no me dio ninguna vibra mala. Aparte de que fui en el día, fui como a las 2 de la tarde a hacer mi entrevista. Hablé con el chef adentro del restaurante, en una mesa, me ofreció agua, todo bien, yo no sentí nada raro. Y ya me dice, sí, te quedas contratada cuando empiezas. Y pues yo empecé a trabajar ahí oficialmente en abril del 2019. Hablando con mis compañeros de trabajo de ese entonces, yo sí les llegaba a preguntar que si habían experimentado algo paranormal, que si habían visto algo, cosas así. Lo primero que me dijeron es, mira, este es un edificio viejo. No sé si creas o no creas en fantasmas, eso ya te lo dejo a ti, pero aquí siempre hay ruidos. Aquí siempre vas a escuchar golpes así, tac, tac, en la pared, a lo mejor como pasos en el techo, las puertas se abren, ten cuidado. De hecho, aquí tenemos una regla muy importante: cuando llegues, haz mucho ruido y di que eres tú. O sea, llega, toca la puerta, ya llegué, buenos días, buenas tardes. Eso es para saber a las demás personas que están aquí que acaba de llegar alguien, y pues para que no se espanten, ¿no? Porque si llegas así escondiditas, y alguien está, no sé, con un cuchillo cortando algo y llegas tú y se espanta o algo, pues puede pasar un accidente. Y bueno, ya entrando en confianza con los meseros y con las personas que atendían el bar, muchos sí me dijeron que habían tenido experiencias en donde ya estaban solos en el restaurante, cerrando, ya checando para salir, y pues sí llegaban a escuchar que se caían los cuchillos de la mesa, así de la nada. O sea, los cuchillos, cucharas, tenedores, como si los hubieran aventado de la mesa, se caían al piso. Entonces eso era también muy común que pasara. Otra cosa que también me decían los que estaban en el bar es, yo llego en la mañana, yo limpio mis copas, las ordeno, las pongo en sus estantes, dejo todo limpio, etcétera, y de la nada me aparece una copa rota. No una copa estrellada en el piso, que hubo un aire y se cayó y se estrelló en el piso. No, la copa que yo dejé aquí por ejemplo, aquí en este lugar yo dejé una copa, aquí se rompía la copa, o sea, así explotaba, y yo al otro día que llego me doy cuenta que hay una copa rota, así de la nada, como si alguien lo hubiera estrellado ahí en el mismo lugar. Y yo personalmente sí llegué a escuchar muchas veces pasos, golpes, sobre todo
teníamos pues en la industria se utilizan refrigeradores como de este tamaño, o sea, cuartos grandes fríos de este tamaño, que se cierran con un seguro muy grande, presión en la noche. Bueno, luego cuando yo estaba sola, que llegaba temprano, se escuchaban golpes como si vinieran de adentro del refrigerador. O sea, obviamente no había nadie en el refrigerador, pero se escuchaban golpes que hacían tan, tan, tan. Y pues yo me sacaba de onda, ¿no? Pero otra vez, mi yo racional puede ser algo que se cayó, algo se expandió y se contrayó, y los golpes y bla, 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 ¿no? Hasta ahí todo bien. Pues sí me ponía un poco como de... ¿Qué pasó? Me espantaba un poquito, pero luego ya entraba en sí misma y nunca me dio mucho miedo. Y bueno, ahí les va mi primera historia. Pues resulta que ese día yo llego normal, llegué un poco más temprano, no sé por qué, llegué antes que todos los demás y me fui hasta el piso de acá arriba. ¿Sí lo ven? El último piso. En este piso, ahí era donde estaban los lockers, baños para los empleados, y había un cuartito en donde se guardaban los uniformes limpios, acomodados por tallas en ese cuarto. Disque acomodados, porque luego uno andaba y busque los uniformes. Y bueno, les voy a explicar cómo estaba organizada ese cuarto. Era un cuarto más o menos grande, pero estaba dividido en dos partes. Dividido nada más por un arco, porque no tenía puerta como tal para cerrarse y abrirse, solo estaba el cuarto. Entonces entras al cuarto, está la sección de los uniformes, está la pared y después el arco, en donde entras a la segunda sección más atrás, y esa era la única entrada y salida, ese arco, y ahí pues se guardaban productos de limpieza, que otras cosas, ¿no? Entonces yo entro como si nada, muy campante, empiezo a buscar así entre los racks mi uniforme, como si nada, y en ese pues yo estaba con mi vista hacia abajo y estaba buscando, pero con mi vista periférica pues alcanzaba a ver lo demás. Todo esto que les voy a platicar pasó en segundos, literal segundos, pero bueno, lo recuerdo muy bien, y hagan de cuenta que el tiempo se estiró porque recuerdo exactamente lo que pasó y lo que sentí y lo que pensé, pero hagan de cuenta que todo fue así, en segundos, súper rápido. Yo estaba, como les digo, buscando mi uniforme, no encontraba mi talla, y en eso con mi visión periférica alcanzo a ver que pasa por ese arco una sombra pero muy sólida, ¿saben? Una silueta negra de un hombre. Yo lo vi como hombre, no llevaba sombrero, que yo recuerde no llevaba sombrero, pero era como si llevara una gabardina, no lo sé. Yo vi muy bien su silueta, cómo caminaba lentamente hacia, pues digamos que hacia la pared, como si fuera a atravesar la pared. No había hacia dónde ir, solo estaba la pared. Pero esa persona, esa figura iba caminando así, muy seguro y así desplazándose. Y en ese momento yo iba a subir la mirada para ver, porque me sacó mucho de onda. Pero algo, no sé qué fue, no sé si fue, llámenle como quieran, ángel guardián, protector, algún buen espíritu, conciencia, no sé lo que fue, instinto de supervivencia a lo mejor. Sentí o percibí una sensación, algo me llegó a la mente, como si me dijera: no es contigo, tú sigues haciendo lo que estás haciendo, tú no viste nada. O sea, el mensaje que me llegó fue como un no es contigo, pero no venía de esa figura, era como otra forma que estaba atrás de mí, algo positivo, algo bueno, por así decirlo, que hagan de cuenta que como que me calmó un poco así y me detuvo, como para que eso que pasó no se diera cuenta que yo lo había visto, ¿saben? O sea, se los juro que fue una sensación, lo sentí todo en esos segundos, sentí la presencia, no puedo decir si buena o mala, honestamente, pero sentí esa presencia, la vi pasar y después sentí como que la otra presencia atrás, como pues sí, protegiéndome un poco, como diciéndome: no te metas en lo que no te importa, no es contigo, tú haz lo que estás haciendo. Y pues ya después de eso yo me quedé así como de ok, seguí como si no hubiera pasado nada, y pues pasó la sombra, se fue y no tuve ningún altercado, ¿saben? No pasó nada. Y me quedé así un poquito en shock, como haciéndome mensa de no encuentro mi talla, ¿no? Hasta calmarme un poquito, y ya después respiré, agarré el uniforme que me iba a poner, ya no me moví de ahí, como que me dio miedito irme a otro lado, y como estaba sola pues me cambié ahí rápido, y afortunadamente después, unos 5 minutos después máximo, llegó una de mis compañeras, que ya sabemos, entró con el ritual de ¡ya llegué!, tocando, ¿no? Yo, qué bueno que... Pues ya le esperé ahí, le dije: ay, hola, ¿cómo estás? No le platiqué nada, porque
no quería volver a revivirlo ni explicar lo que había pasado. No quería, pues sí, como tal, no quería revivirlo. Entonces pues ya me puse a platicar con ella. Pasó mi día normal y ya. Eso fue mi primer encuentro, digamos, pues sí, fue paranormal, lo voy a decir. Ese fue mi primer encuentro paranormal porque no le encuentro otra explicación, se los juro. No encuentro otra explicación. Si ustedes han estado en una situación similar, tal vez hayan sentido lo mismo, pensado algo similar, de que sabes qué está pasando, sabes que no te lo estás imaginando, sabes que está ahí, pero no sabes qué es, no sabes si es bueno o malo, o a lo mejor sí sabes que es malo, o lo sientes, ¿no? Lo sientes. Bueno, ya, después de eso pasaron muchos meses, se me había olvidado por completo el incidente. Y lo siguiente que me pasó, me acuerdo perfectamente, fue a principios del 2020. Fue en enero o febrero del 2020. Y recuerdo que la segunda cosa que me pasó fue poco antes de que yo renunciara, de eso me acuerdo. Entonces, volviendo a la estructura del restaurante, lo primero me pasó hasta acá arriba, en el ático. Lo segundo que me pasó fue en el sótano. Como era 2020, y como ya les había mencionado antes, es un conglomerado de restaurantes. Hay muchos restaurantes. Está el Five Fisherman y luego su restaurante hermano pequeño, The Five Fish, y al lado está otro restaurante que se llama The Auction House, que esa sirve más como hamburguesas. Digamos que estos dos, The Five Fisherman y The Five Fish, son fine dining y más fancy, ¿no? Más pipiris nice. Y The Auction House, ¿cómo se les llama? Pues es como una especie de cantina, ¿no? No cantina, pero venden hamburguesas, cerveza, alitas, y sábados y domingos en la mañana sirven el brunch. Y de todos estos restaurantes tienen una sola cocina. El Five Fisherman tiene su propia cocina, un nivel más abajo que en el ático. Pero los otros dos restaurantes, el Five Fish y el Auction House, comparten cocina en el ático. Están hasta abajo, en el ático, bajo tierra. La cocina está bajo tierra. Entonces, yo trabajaba en las dos cocinas, en la del Five Fisherman y en la del Five Fish. Y ese día me tocó trabajar en la cocina del Five Fish para servir el brunch. El brunch se servía como a las 11 de la mañana, pero tienes que estar ahí, o bueno, en ese entonces yo tenía que estar ahí a las 8 de la mañana. Ese día a mí me tocaba abrir. Yo llevaba la llave, yo era la primera en llegar. Después, las siguientes personas que iban a llegar a las 9 y a las 10, ¿no? Para ya abrir y servir brunch a las 11. Entonces yo llego a las 8 de la mañana, abro la puerta del ático, pam pam pam, y igual les voy a explicar un poco cómo está esta cocina, porque quiero que me entiendan que solo hay un camino de ida y de regreso, solo uno. Entonces entras y es un pasillo largo, y lo primero es una desviación del lado derecho, en donde están aquí los baños y los otros locker rooms para los empleados. Porque si vas a trabajar en la cocina del sótano, no tiene caso que te vayas hasta arriba y subas 5 pisos a cambiarte, ¿no? Aquí hay otro cuartito chiquito para cambiarte de empleados. Te regresas al pasillo, sigues caminando y después hay una entradita a la cocina, y esa cocina, hagan de cuenta que es una U y tiene 3 puertas. O sea, las puertas son muy importantes, pongan atención. Y luego sigues por ese pasillo, das vuelta a la izquierda en donde está la última puerta de la cocina, y puertas que se abren así como de closet, en donde los meseros pues guardan las servilletas, la sal, etcétera, ¿no? Todo eso es como para guardar esas cosas, ese closet. Y sales de ese pasillo y están unas puertas así como de cantina del viejo oeste, así que empujas nada más, ¡plup! Y se mueven, ¿sabes? Y ya ahí vas y ya entras al restaurante. Bueno, yo llegué, les digo, fui la primera, no había nadie. Llego, abro mi puerta, camino por el pasillito y me meto al primer cuartito pues a cambiarme como siempre, ¿no? Y en lo que me cambio, escucho la voz de un hombre, como si estuviera en la cocina. Y yo dije, ¿ya llegó el chef? Qué raro, ¿no? Qué raro que no me haya dicho ayer que iba a llegar temprano. Pero bueno, qué bueno que llegué a tiempo, ¿no? Me cambié, me puse mi uniforme, salgo del cuartito de empleados, me regreso otra vez al pasillo grande.
y abro la primera puerta. Entonces ahí fue cuando me empecé a sacar de onda porque dije, no hay nadie. ¿Por qué no hay nadie? Si yo escuché que había alguien aquí, yo escuché las voces. Pero dije, bueno, me lo imaginé, no pasa nada. Agarro la llave de esa puerta, la abro con llave y pues sí, la abro toda, así completamente, la abro. Sigo caminando por la cocina, abro la segunda puerta, igual con llave, y la abro completamente. Esas puertas siempre se quedan abiertas, durante todo el servicio se quedan abiertas, siempre. Y bueno, abro la segunda puerta, sigo caminando, abro la tercera puerta. Esa tercera puerta no tiene llave, pero solamente se puede abrir por dentro de la cocina. Entonces abro la puerta y me salgo al otro pasillito, a donde está el mueble que les digo, donde los meseros guardan todas sus cosas. Estaba cerrado, como si nada. Entonces me salgo al pasillo otra vez, sigo caminando hacia las puertas que les digo que son como de bar del viejo este. Abro las puertas y pongo mi clave para decir ya llegué, o sea, hago clock-in o check-in, así se dice. Bueno, pongo mi clave, le doy enter. Les juro que no me tardé. Si me tardó un minuto, fue mucho porque estaba súper cerquita y solo abrí las puertas, metí mis 4 dígitos, le puse clock-in y me regresé y volví a abrir las puertas del viejo este, así, ¡paz! Y cuando abro las puertas, me quedé así, helada. Las puertas del armario de los meseros estaban completamente abiertas y todas las cajas, servilletas, cubiertos desechables, tirados en el piso, todo tirado en el piso. La última puerta que abrí, la que solo se puede cerrar por dentro, estaba cerrada. Yo dije, ¿qué pasó aquí? En los 30 segundos que yo fui a hacer check-in, no escuché un solo ruido. No escuché nada. Entonces me quedé así como congelada. Yo dije, ¿qué está pasando? Y se los juro que ahí, en cuanto vi todo el desastre y la puerta cerrada y me cayó el 20, sentí una presencia horrible. Sentí una pesadez, sentí como si alguien me estuviera viendo, pero sentí que estaba muy enojado. En eso me acordé de la voz que había escuchado antes y yo dije, está enojado. No supe qué era, pero solo pensé en mi mente, está enojado. Yo no tengo que estar aquí. No me podía quitar ese sentimiento de que aquí de que algo me estaba viendo por detrás, se los juro, no me lo podía quitar de encima. Entonces bueno, como pude recogí todo, ¿no? Lo metí en cajas, no sé cómo, lo que se había tirado lo aventé en el closet y lo cerré. Traté de abrir la puerta, la última puerta que había cerrado, y como les dije, esa solo se abre por dentro y no la pude abrir por fuera, lo cual me pareció normal. Dije, sí es cierto, esa solo se abre por dentro. Entonces me doy la vuelta para abrir la segunda puerta y esa sí se abre por dentro y por fuera. Entonces giro la perilla, pero no se movía ni un centímetro. Hagan de cuenta que lo hubieran vuelto a cerrar por llave. Pero hasta eso, cuando tú cierras una puerta con llave y la tratas de abrir, se mueve un poquito, ¿no? Se mueve así, se mueve un poquito. Pues no, esa puerta estaba congelada, o sea, no la podía mover ni un milímetro, estaba tiesa y no la podía ni empujar. Hagan de cuenta que había algo que le estaba congelando en su lugar o empujándola muy fuerte, que no se movía nada. Ni siquiera la perilla se movía un milímetro. Y otra vez esa sensación nunca me dejó. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Yo abrí esta puerta estaba abierta, la dejé completamente abierta. Voy a la tercera puerta, igual estaba cerrada. Ahí ya metí la llave y la pude abrir. Entonces la abro, yo ya toda espantada, y me meto por la cocina a abrir la puerta que les digo que estaba como congelada. Se los juro, no tenía llave, no tenía ningún seguro, no tenía nada. Cuando me metí por dentro, la puerta se abrió como mantequilla, así, y la abrí, suavecita. No sé qué pasó. Y me voy a abrir la tercera puerta y otra vez la volví a abrir. Y ya, no sé en qué momento se volvieron a cerrar esas puertas. O sea, y ya. Y me quedé pensando, tratando de encontrar un porqué de qué pasó. Una ráfaga de aire. Pero cómo de la ráfaga pudo haber cerrado las puertas que yo ya había abierto completamente. Y aparte sin hacer un solo ruido, porque yo no escuché nada. Me tardé 30 segundos en ir a checar y yo no había escuchado nada. Y aparte pues estaba todo eso del armario tirado. Dije, no, algo aquí pasó y no me podía quitar esa sensación seguía y seguía. Y entonces con mi celular, estaba yo toda nerviosa, yo traía mi celular así. No este celular, era otro viejito. Le empecé a grabar a Jonathan y a mi papá. Estaba así como de, acabo de abrir
el restaurante y esta puerta. Les di el tour por todo lo que había pasado. No encontré ese video, se los juro, ya lo busqué, no lo encuentro. Lo voy a volver a buscar y si lo encuentro se los pongo aquí. Pero no sé dónde quedó ese video. Sí existe. Y Jonathan me dice, sí me acuerdo, me lo mandaste. Y mi papá me dice, sí me acuerdo, pero yo tampoco ya lo tengo. Pero estaba tan espantada y tan nerviosa que fue lo único que hice. Se me ocurrió grabar lo que había pasado y después de eso me regreso al cuarto de empleados para tratar de tranquilizarme y yo tranquila, no pasa nada, pero seguía sintiendo esa presencia tan horrible, tan fea, ese enojo, esa ira, ese que me estaba viendo y me decía, tú no debes de estar aquí. O sea, lo sentía y me acordé que hace algunos años a mi hermana, la más chica, le pasó igual como que algo un poco paranormal y algo se le quedó como con ella, como que se le pegó algo, ¿saben? Porque después una de mis tías, que ya no está con nosotros, en paz descanse, que trabajaba igual con energías y muchas cosas así, le decía, es que se te pegó esto cuando estaba sola, a lo mejor bla bla bla. Y yo me acordé de eso, dije, no quiero que se me pegue y no quiero llevármela conmigo a otro lado. Entonces lo único que se me vino a la mente así como para protegerme fue preguntarle primero, fue decirle, ¿tienes permiso del creador de estar aquí? El creador sabe que estás aquí. Y luego le dije, no te doy permiso de que te vayas conmigo, no te doy permiso de que uses mi energía, no te doy permiso de que te vayas conmigo, quédate aquí. Fue lo único que se me ocurrió decirle, porque yo sé que las palabras son un arma muy poderosa y pueden ser usadas de buena o de mala manera. Entonces yo las quise usar como para protegerme y pues ya traté de calmarme, traté de respirar, de tranquilizarme y pues ya después de eso pues tuve que seguir con mi día normal. Me sentí un poco extraña después de que dije eso, pues sí recuperé un poco como de seguridad, estuve pensando, estoy protegida, no te me acerques, no te doy permiso de que te me acerque, no te doy permiso. Eso estaba pensando y regresé a la cocina. Esta vez ya nada estaba fuera de lugar, seguí haciendo mi trabajo y pues ya todo esto que les platiqué igual suena muy largo, pero se los juro, fueron 5 o 10 minutos máximo. Seguí yo con mi día y pues ya después, una hora después, llegó mi otro compañero y después el otro y así. Y pues mi vida, mi turno ese día ya siguió de manera normal. Pocas semanas después, afortunadamente, como les digo, encontré otro trabajo de tiempo completo. Me llevé conmigo esa experiencia o estas dos experiencias paranormales. ¿Cómo la ven? Todo lo que pasó, nadie me lo contó, yo lo viví y pues esta fue la historia. Si ustedes saben al respecto sobre fantasmas, sobre algo, o si ustedes saben hacer magia, brujería, aún tengo la duda si esa fue la manera de reaccionar correctamente, de haber dicho lo que le dije. A lo mejor pude haber dicho otra cosa, a lo mejor pude haber hecho otra cosa, echarme sal, no sé qué pude haber hecho diferente. Si ustedes saben sobre el tema, díganmelo. Espero que nunca me vuelva a pasar, pero siempre es bueno tener ese tipo de información que cura, por si en algún momento llega a pasar otra cosa similar. Toco madera que nunca más vuelva a pasar, porque sí dio mucho miedo. ¿Cómo la ven? Entonces esa es mi historia después de haber trabajado en un lugar que por muchos años fue una morgue, fue una casa funeraria y actualmente sigue en servicio ese restaurante. Si ustedes alguna vez vienen a Halifax y tienen la curiosidad, pueden visitar ese restaurante o cualquiera de los 3 restaurantes, el Five Fisherman, The Five Fish o The Auction House. Les digo, están conectados entre sí y es como es un solo edificio dividido en secciones y hay mucha vibra, mucha energía guardada. Si les gusta lo paranormal y tienen chance, o a lo mejor van a visitar aquí o tienen planeado en mudarse para Halifax, les recomiendo que vayan, que le pregunten a su mesero qué te ha pasado aquí, porque a muchos meseros que les pregunté, muchos me dijeron, sí me han espantado, he escuchado voces, me han tirado cosas, he escuchado mi nombre. De hecho, un mesero me dijo, yo una vez escuché mi nombre, estaba solo y escuché mi nombre, creí que me hablaban, volteo y no había nadie. Y el manager de ese restaurante también una vez me contó, me dijo, ¿qué crees? Ayer que salí tarde, salí ya como a las 2 de la mañana, porque si nosotros ya acabábamos bien tarde. Ya, yo salía casi a la 1. Entonces el manager, en lo que cerraba todo y hacía cuentas, salía a las 2. Una vez me dijo,
en la mañana cuando llegó. Hoy ayer yo salí bien tarde y ya estaba cerrando por fuera, ni siquiera estaba dentro del restaurante, estaba ya cerrando por fuera con llave, y en eso escucho los pasos de una mujer en tacones, así clarito, tac, 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 tac. Y escuché como con la intención de que si se fueran a meter al restaurante, ¿no? Y yo por un momento pensé, dije, ay, que se le olvidó a una clienta, ¿no? Algo se le olvidó a la clienta. Entonces volteo a ver qué quiere y no había nadie, pero yo escuché los taconazos, o sea, cosas así, muchas historias hay. Busquen, de hecho aquí mismo en Google, si buscan The Five Fisherman, les van, lo primero que les salen son historias de terror e investigaciones que han hecho o que hicieron hace muchos años acerca de las historias paranormales de este lugar. Si las paredes de ese edificio hablaran, las historias que contaría, porque muchos testimonios hay. Y el mío, pues solamente es uno más. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Yo los quiero mucho, nos vemos en el siguiente video, ya regresando a la programación habitual, dejando las historias de terror. Así que nos vemos, muchas gracias, bye.